Hey, ¿qué tal, escorpiones? Estamos aquí en un nuevo video que al principio tenía algo de dudas para hacer, pero después de verme el primer capítulo de Yakuza Kuno Neverland, no aguanté más y decidí hacer esto. Se lo resumiré de forma fácil. Lo que voy a hacer van a ser reviews de cada capítulo del anime y voy a estarlo comparando con el manga, ya que por si no lo saben, el anime tendrá solamente 11 capítulos, por lo que vamos a ver sin duda recortes y, si no me equivoco, escenas originales. Por si les interesa saber un poco más sobre esto, en pantalla les estoy agregando algunas páginas para poder ver su contenido. Igual pueden entrar a los grupos por si les interesa. Para ser honesto, no sabía mucho lo que iba a pasar por cosas personales, pero gracias a actualizaciones de todas estas páginas pude saber lo necesario para estar preparado para ver el anime. Algo que tengo que decir es que Yakuza no Neverland es mi manga favorito, por eso tengo muchas ganas de hacer este video. Obviamente van a haber ocasiones en las que me vaya a equivocar con algo, así que pido una disculpa de antemano. Después de decir todo esto, corre intro y comencemos el video. Todos están corriendo o están escapando de algo. Podemos observar lo agitados y asustados que andan cada uno, y al final resulta que de lo que están escapando es de un demonio gigante, y después de eso ponen el opening. Esa escena sucedió en el capítulo número 42, pero solamente era la introducción, así que continuamos. Ahora podemos ver, mientras todos van caminando, cómo observan lo que es su entorno, y hablando de lo grande y diferente que es el lugar, todo hasta que llega la hora del desayuno. Ese sería el comienzo, lo que es el capítulo número 38. Pero uno de los cambios de los que podemos hablar es que esto inicia con la abuela hablando con Isabela sobre el escape de los chicos, sorprendiéndose ya que no era algo que le pudiera ocurrir a ella, y Isabela aceptando la responsabilidad de lo ocurrido. Luego de eso, los demonios mencionan que encontraron huellas del otro lado del precipicio, a lo que deciden mandar perseguidores que más adelante veríamos. Luego de eso vemos que los chicos están desayunando mientras Emma se encuentra vigilando y la podemos notar algo cansada. En el manga podemos ver que Emma le preguntan si comerá, a lo que responde que va a vigilar. Mientras ella observa a su familia, empieza a decir que conseguirán una casa en la cual vivir, conseguirán comida, para así poder vivir juntos en paz, mencionando igual que deben rescatar a Phil y los demás lo antes posible. Pero para todo eso tienen que proteger a todos y se queda pensando en cuál sería el movimiento de los demonios. Continuamos con Rai asustando a Emma. Después de eso le menciona que no parece ser un territorio de demonios salvaje, diciendo que intercambien lugares para que ella pueda descansar. Luego vemos que se queda observando el lugar donde se encontraba la oreja de Emma y se disculpa, ya que si hubiera cooperado desde un inicio no la hubiera perdido y no hubiera lastimado sus manos. Emma solo le dice que no se preocupen, que mientras él sonría y esté vivo es todo lo que ella necesita. Ray después de eso le dice que protegerá a la familia al igual que ella y que no los piensa abandonar, diciéndole que no lleve toda la carga ella sola. En el manga vemos que Ray, en vez de asustarla, le golpea la cabeza. Luego le dice lo mismo que ocurrió en el anime, pero después de eso menciona que también le pidió disculpas a Ana por lo de su cabello, y vemos igual un flashback donde lo felicitan por su cumpleaños. Ray, algo pensativo, menciona que ellos lo tratan de una buena forma, algo que lo hace pensar porque él estaba dispuesto a sacrificar sus vidas, diciendo que no los abandonará y finalizando con un unámonos para construir un mundo en el que podamos vivir, todos juntos como familia. Esto lo agrego porque es algo que me gustaría haber visto, pero bueno, continuemos. Después empiezan a hablar de qué es lo siguiente que harán, a lo que ahora deciden ir por agua. Un momento después, Emma le entrega el bolígrafo a Rey y este lo abre para poder ver su ubicación. Ahora tomemos una pausa, ya que a partir de este momento es cuando el cambio es bastante notorio. En el manga vemos lo mismo hasta que Emma le muestra el bolígrafo. Notamos que Ray desconoce sobre esto. Hasta el momento en el que lo desarma, podemos ver su rostro y lo sorprendido que se encuentra.
Y antes de saber más sobre esto, escuchamos un grito y nos mencionan que Lani desapareció. Empiezan a buscar y se dan cuenta que todos los demás igual desaparecieron. Así finalizando el capítulo 38 y abriendo un pequeño arco de la cueva y las raíces, que son solamente el capítulo número 39 y 40. Algo que podemos mencionar en este pequeño arco es sobre el libro, que es una guía de exploración para sobrevivir, algo que Emma leyó y terminó confirmando su función. Ya reanudando el capítulo número 41, donde ya por fin escaparon de la cueva, empiezan a hablar sobre el libro. Y siguiendo las pistas de este es cuando Rey encuentra las plantas que contienen agua. Ahí es donde ven que el libro es bastante útil y siguen su camino. Después de eso vemos que preguntan si van en dirección correcta. Ahí es cuando Ray, como todo un dios, entiende que el bolígrafo muestra su ubicación y ve que los números que aparecen son coordenadas. Emma se sorprende porque lo dedució bastante rápido. Ray pregunta el por qué van a la ubicación que marca el bolígrafo, a lo que Emma se lo entrega y le menciona que Norman le dijo que si no llegaban a entender más a fondo sobre este, que se lo mostrara. Luego vemos que él solo deduce todo, hasta que llegamos y ponen la palabra humano, el mensaje de Minerva, pero vemos que menciona que el bolígrafo proporciona información en distintas bases. Y antes de ver lo siguiente es cuando aparece el demonio gigante, y así finalizando el capítulo número 41. Después de contar esto, continuamos con el anime, que después de que le entregaran el bolígrafo a Rey y que Emma explicara qué es su ubicación, él descubre lo que contiene, pero está acompañado de más personas y fue mucho más rápido a comparación del manga. Después de que ven el mensaje de Minerva es cuando mencionan a Norma y los demás, al escucharlo vemos que el ambiente es un poco triste al extrañarlo, hasta que Emma trata de animarlos a todos. Luego vemos que Yvette ve una planta, mencionando que lo vio en un libro. Al final descubrieron que contiene agua. Ahí es donde Gilda dice que el tipo de bosque y los bichos que aparecen en el libro es cuando ven que es una guía para sobrevivir, cosa que igual que el manga es diferente. Luego vemos que ya es de noche y mientras caminaban escuchaban ruidos extraños. Vemos sus rostros atemorizados hasta que ven que es un demonio gigante y empiezan a correr. Emma, para tratar de calmarlos al menos un poco, les dice que piensen como si estuvieran jugando las atrapadas. Después de eso vemos que Dom y Gilda toman la iniciativa para la ocasión y salvan a los niños. Mientras Emma y Rey hablan sobre lo que ellos hicieron, se querían acercar, pero de repente pisa una de las ramas, y por si no lo recuerdan son las ramas que venían en el arco de la cueva, que en el anime solo lo mencionan como una trampa de las aventuras de Hugo, que venían en el libro y diciendo que si caes nunca volverás a salir. Ahí es donde Rey dice que se va a encargar de que el demonio caiga en la trampa. Emma pensando que se sacrificaría, cosa que no era cierto, así convenciéndola de que se reúna con el grupo de Gilda. Después de eso, la escena donde empezó a correr fue bastante rápido, y antes de que el demonio fuera a caer en la trampa, le cortan la cabeza, y finalmente vemos que son los perseguidores. Todo esto en el manga es el capítulo número 42. Vemos que todos están corriendo y preguntando si eso aparece en el libro, solo hasta que Emma confirma que es un demonio. Todos están sorprendidos por lo que ven, pero Emma menciona que los demonios que ella vio junto con Norman tenían forma de humano y hablaban. Ahí es cuando se dio cuenta que no era uno de los perseguidores, ya que intentaban comerlos y porque ella sabía que los perseguidores jamás comerían el producto. Después de todo ese debate es cuando Dom hace la señal y junto con Gilda dirigen el grupo para escapar, mencionando de lo mucho que se habían preparado. Después de varios dibujos de cómo escapan, Emma y Rey tratan de pensar en cómo deshacerse del demonio, hasta que a Rey se le ocurre que caiga en la trampa de las raíces. Ahí es cuando habla junto con Emma y empiezan a escapar del demonio. Mientras corre, piensa en no morir ni dejar que lo maten. Y antes de que llegue a la trampa es cuando vemos que le cortan la cabeza al demonio y vemos que son los perseguidores. Ahora vemos en el anime que revisan al demonio y se dan cuenta de que no comió a ningún niño.
Luego de eso intentan hablar con Rei para que salga. Él, al escuchar, saca unas tijeras y empieza a escribir algo en el tronco en el que estaba escondido. Después de eso vemos que sale y menciona que todos están muertos. Después de eso empieza a correr, lo que hace que el perseguidor chifle tan fuerte que hasta el grupo de Emma lo escuche y se pregunten qué ocurre, haciendo que el ambiente se preocupe por Rei y pensando en que son los perseguidores. Emma, al estar preocupada, decide ir a buscarlo y que el grupo siga avanzando, pero al momento de partir se desmaya, ya que su herida en la oreja se abrió y tenía fiebre. Vemos que todos se preocupan por ella, pero de repente escuchan la voz de alguien, diciéndoles dónde pueden ir. En eso Dom le pregunta quién es, ya que se supone que no hay humanos en el exterior, y luego Gilda diciéndole que muestre su rostro. En eso solamente vemos que suelta una pequeña sonrisa. Ahora pasemos al manga, en el que el capítulo número 43, que a diferencia del anime, aquí hay más diálogo que le da más sentido a la situación, como el que aparecieron en el peor momento, no sabe cómo se encuentran los demás ya que no tiene cómo comunicarse y ve que su única opción es huir, pero analiza y reconoce que le ganan en número y fuerza. Ve que con las preguntas que le están haciendo asegura que no han encontrado a los demás más que a él, haciendo que se vayan a centrar solamente en él y aceptando que no podrá regresar al grupo y decidiendo ir por el lado contrario. Luego en el tronco deja un mensaje para Emma diciendo que la verá en la ubicación a la que quieren ir y así mostrándose frente al demonio, se dicen unos cuantos diálogos y empieza a correr. Después lo que ocurre cuando vemos al grupo de Emma es lo mismo que el anime, solamente que el capítulo termina hasta donde aparece la chica. Ahora en el anime vemos solamente cómo Rei está escapando de los perseguidores. Por un pequeño rato es así, hasta que llegan a acorralarlo. Observamos lo cansado que se encuentra que hasta termina tirándose al suelo. Lo único que puede decir es que no se dejará y que prometió que no se rendiría. En eso vemos que alguien en un caballo toma a Rei y escapa de los perseguidores. A pesar de que fue una escena bastante corta, en el manga, que es el capítulo número 44, que a excepción de las primeras hojas, se centró en cómo Rei está escapando de los demonios. Se ve cómo analiza la situación, a los enemigos saben que no lo pueden atacar, incluso hasta cuando lanza su bufanda, en el manga se vio más poderoso. Vemos cómo le mandan órdenes a los demonios para tratar de acorralarlo, incluso vemos flashback de Rei jugando con Isabela y diciéndose que no va a morir. Hasta que llega el momento en el que lo acorralan, vemos que aún trata de pensar en algo y está empeñado en seguir viviendo. Ya cuando vemos que el demonio se empieza a acercar a él, Rei trata de correr, pero termina tropezándose por el cansancio de estar corriendo. Vemos que trata de levantarse, pero después de eso entra el sujeto junto con su caballo y llevándoselo mientras este grita que jamás se va a rendir, y así finalizando el capítulo. La verdad fue un capítulo que a mí me gustó mucho, pero al ver cómo se hizo me terminó decepcionando un poco. Volviendo al anime, vemos que los demonios están tratando de seguir al sujeto en el caballo, pero vemos que lanza unas granadas de humo haciendo que los pierdan de vista. El demonio obviamente se enojó y sabe que Rei les mintió con eso de que los demás están muertos, haciendo que los otros busquen huellas o encuentren a los niños. Luego de eso, Rei despierta y algo espantado empieza a ver el lugar hasta que llega a ver a Emma. Emma, al despertar y verlo, se alegra bastante de que se encuentre bien y lo abraza, al igual que Rei. Luego de hablar se dieron cuenta de que fueron salvados por alguien encapuchado. Pensando en que podría ser alguien relacionado con Minerva, se acerca a la chica encapuchada. Empiezan a decirle unas cuantas palabras y parece que sabe que se escaparon de la granja. Emma pregunta por los niños, a lo que ella los lleva al lugar ya que era la hora de la comida. Mientras caminaban, Rei le pregunta si el otro encapuchado era su aliado. Menciona que se llama Sonju y que no conocen o tienen una relación con Minerva. Luego de eso vemos que Rei descubre que tanto ella y el otro son demonios, haciéndole la pregunta de por qué los demonios están salvando a los humanos. En el manga es el capítulo número 45. Lo principio es igual al anime, hasta que Rei despierta y pues podemos observar que empieza a hacerse varias preguntas sobre el lugar.
Empieza a explorar hasta que llega donde se encuentra Emma y lo abraza, que la verdad fue un momento bastante bonito. Después de eso hablan sobre lo que ocurrió y se hacen preguntas, hasta que llega la chica encapuchada, solo que aquí podemos verla un poco más en confianza, por así decirlo. Ahí es cuando Rai ve algo raro y antes de preguntarle lo que vimos en el anime hubo un poco más de contenido, hasta que finalizó el capítulo. Y bueno, escorpiones, eso sería todo lo que podríamos considerar como destacable del capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado y no sé qué más decir. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.